Cuando uno sale de Cuba, siempre hay una frase que todos los cubanos conocemos. Se dice que cuando uno sale a este tipo de países, todos nos educamos. Y en realidad nos educamos. En este video de hoy te voy a mostrar algunas de las cosas que todos los cubanos pasamos. Quizás seas emigrante, no seas cubano, pero también te esté pasando. Y te vas a dar cuenta de que salir a estos países es cierto, te educas. Pero hoy lo voy a hacer desde un lugar que se llama María Estrella del Mar. Es una iglesia católica que existe acá en Cancún. Un lugar quizás un poco oculto, pero cuando nos pusimos a hacer nuestras búsquedas que hacemos, Nola y yo, encontramos este hermoso lugar. Entonces voy a hablarte de esas cositas que aprendemos y que nos educamos los cubanos cuando salimos de nuestro país, de esa burbuja que es nuestro país, y que hoy te lo voy a mostrar también mostrándote el lugar, porque lo amerita. Yo soy Rosnel, por si no me conoces, un médico cubano que ahora está en México. Por si entraste por primera vez en este video y no me conoces, hoy te voy a decir algunas de las razones que nos educan en este país. Algo en lo que te vas a educar bastante va a ser que cuando estás en este tipo de países vas a aprender a tenerlo en cuenta todo. Y ahí me explico. Cuando me refiero a tenerlo en cuenta todo es a que tienes que pensar que tus ahorros tienes que empezar a modificar o a estructurarlo de forma tal que no solo tengas para vivir, sino también para guardar. En Cuba quizás esto lo puedas aplicar, pero a veces vivimos con tanto estrés que pensamos más en cómo vivir hoy, cómo pasar o cómo escapar, que es como decimos más en el argot popular, hoy. Mañana veremos qué se inventa, mañana veremos qué se hace. En estos países no, en estos países aprendes a planificarte. ¿Por qué? Tienes que pensar en el futuro, porque hoy estás bien, pero tú no sabes si mañana necesites ir al médico, si necesitas ir con algún familiar a alguna situación médica o necesitas tener un viaje. Entonces en estos países no aprendes a decir, hoy vivo, mañana veo qué invento. No, en estos países aprendes a que desde hoy hay que empezar a hacer las cosas y desde hoy tienes que empezar a ahorrar, porque mañana tú no sabes lo que pueda pasar y no te va a coger desprevenido. Otra cosa que vas a aprender bastante y que sí literalmente te vas a educar es a usar las palabras mágicas. No es que los cubanos seamos mal educados, porque yo recuerdo cuando estaba en primaria que te enseñan a usar el por favor, gracias, o sea, las palabras mágicas, disculpa, pero no las usamos, no las aplicamos con frecuencia. No quita que en algún momento lo usemos, ¿no? Pero cuando yo salí de Cuba, ya conoces otras culturas, otros choques culturales, te das cuenta que por lo menos en México vas a usar bastante lo que es por favor, gracias, incluso con los familiares. Eso quizás lo veas más común usarlo con personas que no son nada tuyo. O sea, disculpe, ¿me puede ayudar? No, hasta con los familiares lo usas. Entonces eso es algo que lo vas a usar frecuentemente cuando sales de Cuba. Ya claro, no es que seamos mal educados, es que no lo tendemos a usar. Pero en estos países eso se usa bastante. Y eso es algo que agradezco. Porque a mí siempre me ha gustado eso. Y ver que aquí lo puedes aplicar, eso me gusta. Me gusta, la verdad que sí. Y sí te enseña. Entonces, en eso aprendes bastante. A usar las palabras mágicas con frecuencia. Hay algo que lo aprendemos todos, a las buenas o a las malas. Cuando uno está en Cuba, he oído muchas personas que dicen que nosotros vivimos en una burbuja y literalmente es así. De hecho, Cuba no tiene fronteras con otro país. Entonces, nos aprendemos a tal modo nuestra cultura que nos es difícil creer o ver que existen culturas diferentes, que piensan diferente y que todo es raro para nosotros. Les pongo el ejemplo sencillo. El 8 de agosto de 2024, cuando yo llegué a México, a Ciudad de México, cuando yo me fui para
De Ciudad de México volamos a Tamaulipas, en Tampico, y de Tampico a Ciudad Victoria en una furgoneta. Cuando nosotros llegamos y vimos lo que ellos comían, o sea, los mexicanos lo que comen, nosotros decíamos, ¿y por qué se comen eso? Nosotros lo que estábamos buscando era arroz, frijol y la carne o las verduras. ¿Por qué? Porque para nosotros esa era la comida. Y ver que ellos comían diferente, tú decías, ¿y por qué comen eso? ¿Por qué? Porque existen otras culturas, pero nosotros no lo sabemos. A tal modo que a veces muchos cubanos nos aferramos a de que no queremos modificar lo que ya nos enseñaron. O sea, es esta la comida y tú no tienes por qué probar más nada. Y el vivo ejemplo somos nosotros ahora. Antes yo no soportaba el picante, yo no comía picante. Yo decía, no, a mí no me toques con el picante. Quizá también por mis problemas médicos, pero como quiera que sea, tienes que darte la posibilidad de aprender cosas nuevas e incluso de abrir tu paladar. Nosotros es como que prácticamente lo que tenemos en la cabeza es arroz, frijol y la proteína, ya sea un huevo, la carne o lo que sea. Existen muchas más cosas que puedes probar. Existen muchos países, infinidad de culturas que también tienen comidas que se alimentan diferente a nosotros y que viven y que tienen diferentes cosas. Entonces nosotros a veces nos queremos adaptar a lo que aprendimos en Cuba y no queremos modificarlo. Entonces salir de Cuba te ayuda a abrir tu mentalidad a nuevas culturas, a nuevas comidas y a nuevas experiencias. Que eso es algo de lo que debemos estar agradecidos en educarnos. Hoy lo digo y siempre lo voy a decir. Haber salido de Cuba me enseñó a abrir mi mentalidad y agradecer por lo que he aprendido desde lo más mínimo hasta lo más común, que no te puedes imaginar. Y les pongo otro ejemplo sencillo de lo más común, pero lo voy a dejar para otra parte para mostrarles. El ejemplo del que estaba hablando era del uso de cubiertos. Y ustedes van a decir, ¿cómo que el uso de cubiertos? Para mí sí. Miren, no sé si es quizás deficiencias de sistema que existe en Cuba, que a veces la educación no le damos la importancia que requiere. Porque a veces hay muchos que nos dedicamos a aprender y a educarnos, pero hay otros que dicen, ay, ¿para qué tanta lucha vas a coger con estudiar o con hacer esto si al final, tanto temprano, vas a cobrar lo mismo, estudiar ya no sirve de nada? O sea, son deficiencias del mismo sistema que tenemos en nuestro país implantado, ¿no? Pero te pones a pensar y dices, o sea, no le haces tanto caso a aprender y a cultivarte, pero es necesario. El ejemplo es, una vez haciendo un video, una suscriptora que nos pone, quizás en modo de hate, que me molestó en ese momento, pero lo entendí como un consejo y agradezco. No recuerdo ni cómo se llama. Que me pone el ejemplo de que estábamos comiendo, Nola y yo, que hizo la comida, terminamos el video comiendo y era con gris, creo, con carne y otras cositas que comemos más los cubanos. Y yo estaba usando mi cuchara. Los cubanos, la mayoría, comemos con cuchara. Entonces, si te vas a lo que son quizás las normas a la hora de comer, ¿no? Vamos a decirle así, no sé cómo se le puede llamar ese tipo de normas, a la hora de tener esos modales en la mesa, vamos a decirle así. Se usa el tenedor y la cuchara para lo que son caldos o arroz, quizás un poco ensopadito, o un arroz que está con sopa, o cosas así. Pero lo que es la comida de grano o arroz, se usa el tenedor. Yo no he usado el tenedor nunca. Para mí el tenedor es, uno, tener más hambre y vas a perder tiempo. Porque les explico, cuando tú coges el tenedor, mucha comida se cae y lo que coges son pequeñas porciones. Y es que la comida se lleva a la boca en pequeñas porciones, no en grandes porciones. Entonces, yo usar el tenedor, yo decía, no, eso para mí no sirve. Entonces, mis hermanas usaban el tenedor porque decían, no, la mujer usa el tenedor y el hombre usa la cuchara. Y no es así, es que se usa el tenedor y la cuchara para el caso de los caldos. Pero a mí nunca se me enseñó eso. Entonces, como muchos cubanos, yo usaba la cuchara. Y ver ese comentario que me dice, si te van a hacer una entrevista de trabajo y te ven como tú comes, no te van a contratar. Como si a los médicos nos contrataran por comer con cuchara o con tenedor. Pero bueno, me molestó ese comentario porque lo vi algo, o sea, a mí, yo soy médico, a mí me van a contratar quizás por mi conocimiento o por lo que sepa hacer, no porque si sé usar la cuchara o el tenedor y cómo lo uso. Entonces al final dije, mira, ponte y aprende a comer con tenedor. En cualquier parte del mundo se usa el tenedor para comer y la cuchara para usar para los caldos. Entonces en Cuba quizás es donde no lo hacemos. Entonces aprende a usar la cuchara para los caldos y los tenedores para comer. Y créeme que ahora no me puede faltar el tenedor. Yo voy directo para el tenedor. Y si hay un caldo, uso la cuchara. Me siento cómodo usando la cuchara, porque me es más fácil agarrar la comida y llevarla con mayor porción a la boca y por tanto mato el hambre más rápido. Pero mentira, hay que adaptarse y ahora actualmente yo lo que uso es el tenedor. Eso es un ejemplo sencillito de que les digo que he aprendido en este tipo de países
que en Cuba no nos lo enseñan, o que lo enseñan, pero por ejemplo, yo nunca lo supe. Y yo agradezco que, por ejemplo, en eso mínimo que ustedes dicen, bueno, pero eso es una bobería, para mí es algo mínimo, pero que me enseñó. Lastimosamente, nosotros fuimos la generación, y mucho antes de nosotros hubo generaciones que se enfrentaron a emigrar. Somos la generación esa que echó sus sueños, sus cositas en una maleta y echó a andar. Pasaje para Nicaragua, en mi caso no fue así. En mi caso, gracias a Dios, existió un vuelito que me trajo aquí a México y de México pude cumplir ese sueño porque tarde o temprano, si no venía a México, me iba a ir de ese país. Entonces agradezco esto, o sea, lo de emigrar. ¿Por qué? Una vez que tú emigras, aprendes a ser independiente y a vivir de tu propio esfuerzo. Me explico. Existen muchas personas en Cuba, estamos adaptados, que vivimos con nuestros padres. Vivir con tus padres no está mal. Lo que está mal es que no llegas a tomar quizás a veces las responsabilidades que conlleva la vida. Entonces te adaptas a que si algo se rompe, es tu padre quien lo tiene que arreglar. Si hay que buscar comida, son tus padres que tienen que buscar la comida. O sea, te adaptas a eso. Y pocas veces llegas a tener quizás la responsabilidad o la mentalidad responsable de salir a buscar comida o hacer tantas cosas como hacen tus padres para la casa, porque tú también eres miembro de ese hogar. Entonces, en Cuba se usa mucho que los hijos, debido quizás también al presupuesto, no llegamos a independizarnos por sí solos. Muchos van a vivir con los padres. Y ya tarde en los años, entonces es que llegas a independizarte. Pero cuando emigras, te toca sí o sí independizarte y echar adelante por ti solo. Si te unes con alguien, alguna pareja o alguna amistad, bendecido eres, porque quizás eso te ayuda a enfrentar un poco los trastornos emocionales que puedas llegar a tener. O como decimos en Cuba, cuando te ataque el gorrión, por lo menos puedes enfrentar eso un poco mejor. Pero hay que agradecer que lograr ser independientes y lograr realizar las cosas por tu esfuerzo es una enseñanza muy importante para la vida, porque vas a aprender a enfrentarte por ti solo y nada te va a dar miedo. Les pongo un ejemplo sencillo con esto, porque me gusta hablar con ejemplos. En mi casa existe una vecina. La vecina tiene su dinerito porque tiene su negocio particular, el esposo también trabaja, o sea, son personas que tienen posibilidades, vamos a decirlo así. Un medicamento, algo sencillo, que no era quizás tan costoso, lo necesitaba. Son personas que no se han portado quizás muy bien con mis padres y para cómo trabajan, ganan su dinero. Son personas fuertes, que tienen salud. Mis padres no. Y fue capaz de llegar a pedirle medicamentos a mi mamá, un medicamento específico. Y simplemente cuando vas a la esquina, cualquier persona que lo vende por la izquierda te vende ese medicamento. Digamos un analgésico. Eso en Cuba está a la patada por la izquierda, no por la farmacia. Entonces, cualquiera lo puede vender. Y si tú trabajas, tienes salud y puedes hacerlo, ¿por qué no vas y lo compras en vez de depender de otra persona? A lo que quiero llegar, mi madre le dio medicamentos independientemente de que estas personas ganan su dinero y usan el dinero para otras cosas que no son quizás las más necesarias, o sea, quizás no ven eso tan necesario y vienen a pensar en medicamentos cuando lo necesitan. Mi madre, a pesar de eso, le dio medicamentos y estas personas no se han portado bien con ella, pero ella no miró eso. Y lo que me da a reflexionar a mí es, ¿por qué nos adaptamos tanto en Cuba a que todo se nos tiene que regalar? Si yo trabajo, me gano mi dinero y estoy fuerte para seguir quizás haciendo 2 y 3 trabajos, esforzándome. Entonces el día que necesito un medicamento, ¿por qué voy a pedirlo? En vez de si me gasto mi dinero en otras cosas, como lo hacen ellos, ¿por qué entonces tengo que pedirle al vecino que me regale un medicamento? Y eso es a lo que quiero llegar. Yo agradezco en este país que ser independiente y lograr las cosas con tus esfuerzos te va a ayudar entonces a que no necesites de los demás en esas simples cuestiones. Que no hay necesidad de que estés pidiéndole a otros cuando tú te estás ganando tu dinero y lo estás usando en otras cosas que yo no me estoy dando esos lujos. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay que agradecer, por lo menos, emigrar. Una de las cosas buenas que tiene es que te enseña a ser independiente y no depender de los demás. Usted es fuerte, usted está joven, póngase a trabajar y gánese sus cosas.
¿Sabes cómo me acordé ahora? Y es otra cosa que vas a agradecer. Quizás para los cubanos que ya viven mucho tiempo en otros países, esto es algo normal. Y para los que viven en estos países, que nacieron en este tipo de país, y por ejemplo ahora México, que es donde estoy, es algo normal aprender a desconfiar. No es que los cubanos no seamos desconfiados, conozco muchos que son desconfiados. Pero yo recuerdo cuando estaba pequeño, tenía un tío que cuando estaba en Cuba todo bien, o sea, normal, ¿no? Pero cuando él fue a los Estados Unidos y como a los 3 o 4 años viró diferente. Diferente en el sentido de que de todo desconfiado. Tú le ibas a decir, mira, allá se compra el dólar a tanto. Y decía, sí, porque esa gente son confiables. Te estoy diciendo que se puede comprar. Ibas a decirle, mira, allí puedes comprar el jamón. Sí, pero ¿y ese será bueno? Ese no sé. O sea, siempre estaba desconfiando. Y es que en este tipo de países aprendes a ser desconfiado. ¿Por qué? En Cuba vivimos de tal modo que llegamos a confiar en todos los familiares, en todos los vecinos, en todas las amistades, independientemente que hay personas con sus cualidades y que sí te alejas un poco, pero llegas a confiar mucho. Por eso muchos suscriptores han llegado y nos han dicho, ustedes son muy sanos y eso es algo que tienen que aprender. Una vez que tú sales de Cuba, no es así. Ustedes viven en Cuba de una forma y ustedes son muy sanos para vivir en este tipo de país. Ustedes tienen que aprender. Todo el mundo no te desea el bien, todo el mundo no es bueno e incluso estando acá. Y más si eres turista y viviendo en un país que eres extranjero, por tanto se van a querer aprovechar de ti. Y es verdad. Entonces por eso vas a ver muchas personas en Cuba que llegan y tú dices, oye, fulano ha cambiado, está desconfiado en todo, es preguntando, es por eso. Este tipo de países te enseña a desconfiar. Yo no soy muy desconfiado, no hablas un poco más que yo, yo soy un poco más confiado, pero es verdad, sí te enseño. Y eso es algo que agradezco. Todavía estoy aprendiendo a desconfiar. Mira una chancleta Lacoste. Sí, una chancleta Lacoste. Lo otro que vas a aprender una vez que sales de Cuba es aprender a valorar el trabajo y el dinero. Y no es que te vuelvas más ambicioso, sino simplemente de que tener trabajo es una bendición. Cuando uno está en Cuba, les pongo mi ejemplo específico. Yo era médico en Cuba. Y entonces a veces tú decías, ay, ¿para qué tanta matazón? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si al final ni te lo valoraban. Te pagaban un salario mísero, las personas prácticamente te obligaban a ti a atenderlos. Y entonces tú dices, te decepcionaba, por eso había tanto éxodo de médicos y enfermeros, porque tú decías, ¿para qué? Pero cuando sales a este tipo de países te das cuenta que tener aunque sea ese trabajo es algo bastante gratificante y es necesario. ¿Por qué? Porque es la forma de que tú vas a ganar dinero y es la forma de que ese dinero te va a dar de comer, te va a hacer lograr otras cosas más importantes y te va a permitir principalmente ayudar a tu familia en Cuba, que es el principal objetivo porque tú sales a este tipo de país. Entonces aprendes a valorar mucho tu dinero porque es el sacrificio que estás haciendo, que estás dando día a día, porque te estás levantando todas las mañanas. Ese dinerito es el que te va a ayudar a ti a ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo. Entonces aprendes a valorarlo que no se imaginan cuánto. Y eso es algo que a veces muchos allá cuando están no se dan cuenta de eso y dicen, oye, ayúdame, mándame. No lo digo por la parte de la familia, porque para mí la familia es lo más importante y para ellos estoy acá. Sino por quizás a veces amistades, llegas a encontrar amistades o personas que nunca te escribieron o nunca se preocuparon por ti y quieren que les mandes dinero. No ha sido mi caso, pero sí he visto muchos reels y videos de este tipo, donde las personas le piden a otros que están en este tipo de países sacrificándose, trabajando bastante, fuerte y duro, para que le manden dinero. Mi prioridad es mi familia. Y por tanto, el dinero que estoy ganando, independientemente de que me está dando de comer, le va a dar de comer a mi familia. Y por tanto, ese dinero lo tengo que valorar.
Vine a este lugar a grabar y miren con lo que me encuentro, con una boda. Vamos a ver cómo es, porque yo en mi vida he visto una boda, siempre en videitos, en qué sé yo, en el televisor, pero en persona nunca. Vamos a ver si nos colamos. No nos invitaron, pero yo quiero ver. Las fiestas de una boda en la religión. Sus presencias significaban cuánto bendice Dios el amor de un hombre y de una mujer que se comprometen a construir un nuevo hogar en fidelidad. El agua convertida en vino, adelantando la hora del maestro, es signo del amor de Jesús, el esposo. Profesa a la iglesia su esposa, por la que derramó su sangre. Así también el amor de ustedes, santificado en el matrimonio, se convierte en signo Qué del amor lindo de la Cristo entrada. hacia su iglesia. Acompañemos todos juntos esta tarde a Gerli, a Atocha y a María Fernanda con nuestra oración ferviente y llena de Nos vamos, que ya es tarde. Y solo grabé un pedacito. para celebrar dignamente estos Seguimos con el video, que después se nos hace tarde. Y el camino es lejano. Y lo último, pero no menos importante, que vas a aprender en este tipo de países es que las tecnologías forman parte de tu vida. Yo me recuerdo cuando estaba en Cuba que mucha gente decía, tienes un vicio de teléfono o tienes una adicción a los teléfonos. En estos países la creas porque la creas, es necesario. Simplemente saber de tecnología te va a facilitar mucho la vida. Desde un simple Uber o un Didi, que es otra aplicación parecida al Uber pero que se usa mucho acá, eso te va a ayudar que ustedes no saben cuánto. ¿Por qué? Porque la necesitas. Necesitas tu celular para comunicarte o para hacer un pedido o para hacer simplemente un pedido de un auto, de un Uber o un Didi, para poder trasladarte a otros lugares. O sea, la tecnología vas a aprenderla. Te llega incluso a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque no estamos adaptados. En Cuba no existe el Uber. En Cuba es la máquina que tú hablas a fulano, oye, tú que tienes una máquina, o sea, un auto, ¿me puedes mañana llevar allá? ¿Cuánto es? Y ya. Pero no existe esa aplicación de que tú pongas el Didi, voy a tal parte y que te ponga el precio que te va a cobrar. Eso no existe. Entonces, en estos países te educas por la parte de la tecnología. Aprendes sí o sí, porque si no la vida se te hace más difícil. Todo, todo, todo. Incluso comprar un medicamento, comprar una comida, comprar un agua, todo lo puedes hacer de forma digital, o sea, usando tu celular. Eso es algo que vas a aprender bastante en este tipo de países que en Cuba no estamos adaptados. Y simplemente usamos el teléfono para escribirle a alguien, llamar o ver un poco de Facebook o algunos reels. Pero usarlo para tu vida cotidiana, eso no lo van a ver mucho allá. Y por tanto, te vas a aprender a educar en ese tema, a usar las tecnologías. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el paisaje y lo que les he hablado. Yo sí me voy despidiendo porque ya casi es de noche y nos tenemos que ir. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do